Si alguien le hubiera dicho a Charlotte que su vida cambiaría con un simple contrato, se habría reído. Después de todo, ella solo había aceptado ese trabajo porque lo necesitaba. ¿Cuidar a una persona mayor y adinerada en una mansión apartada? Simple. Pero nada en ese lugar era lo que parecía. El nieto de este hombre, Alejandro, no solo era un heredero arrogante, era un jugador nato. El tipo de hombre que probaba los límites, que miraba a alguien y veía piezas en un tablero invisible. Fue Charlotte. Ella nunca fue del tipo que acepta ser un peón, pero al entrar en esa casa, ella verá que estaba metida en un juego más grande del que pudiera haber imaginado. Con cada paso se revelaban secretos. Con cada mirada, la tensión aumentaba. Hasta que no hubo más escapatoria. Debería haber huido, mientras pudo. Pero él no huyó. Y ahora todo, la fortuna, el poder, el peligro y el deseo prohibido, la rodeaban como una tormenta. Charlotte entró a la mansión como empleada, pero de allí saldría algo mucho más grande. El sinuoso camino conducía a una finca que parecía más bien un castillo moderno, rodeado de jardines simétricos y fuentes iluminadas. El coche de alquiler disminuyó la velocidad frente a las ornamentadas barreras de hierro, y Charlotte respiró hondo antes de salir. Su reflejo en las ventanas negras del vehículo revelaba la incertidumbre en sus ojos. No era solo un trabajo, era una entrada forzada a un mundo que nunca le perteneció. Se ajustó el seguro de su bolso al hombro y se dirigió hacia la entrada principal, donde el resplandor de los candelabros y el aroma amaderado ya insinuaban el lujo que la esperaba. La puerta entera se abrió antes de que ella pudiera tocar el timbre, revelando a un hombre con una expresión fría y una postura impecable. El mayordomo inhaló por un momento demasiado largo antes de hacerse a un lado, permitiéndole el paso sin decir una sola palabra. En el interior, cada detalle derrocha sofisticación, desde los escalones de mármol hasta las pinturas doradas de las paredes. Charlotte intentó ignorar la intimidante presencia del hombre que la guiaba, pero su refinada mirada parecía analizarla, como si intentara descifrar lo que hacía allí. Un ruido lejano, silencio, un ruido sordo de pasos sobre el suelo de madera. Antes de que pudiera preguntar, una voz profunda y autoritaria cortó el aire. «Espero que sepas que no tolero la incompetencia». Charlotte lo miró discretamente y se encontró con los ojos fríos del hombre, que según el contrato sería su empleador, o mejor dicho, su nieto. Alto, imponente y claramente irritado por su presencia, se cruzó de brazos examinándola con escepticismo. Si alguna vez había tenido dudas sobre aceptar el trabajo, en ese momento supo que estaba entrando en territorio peligroso. El silencio entre ellos se prolongó durante segundos que parecieron una eternidad. Charlotte sostuvo su mirada, negándose a ser la primera en apartar la mirada. Tenía la postura de alguien acostumbrado a que le obedecieran sin cuestionamientos, pero si pensaba que ella se inclinaría, estaba equivocado. «Solo cuido a ancianos, no a nietos malcriados», respondió con voz firme pero controlada. La provocación hizo que sus ojos se entrecerraran ligeramente y la comisura de su boca se torciera, como si contuviera una sonrisa irónica. Dio un paso adelante y Charlotte sintió el peso de su presencia. ¡Qué curioso! Creía que los cuidadores profesionales tenían un poco más de modales, dijo con la voz deliberadamente lenta. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si se estuviera librando una batalla silenciosa. El mayordomo, discreto, miró hacia otro lado, consciente de la tensión que se apoderaba de la habitación. Charlotte respiró profundamente y se mantuvo firme. Ella no sería la chica asustada que él esperaba. El sonido de una tos proveniente del piso de arriba interrumpió el choque. La mirada del hombre cambió un momento y Charlotte encontró en él un indicio de algo diferente. ¿Preocupación? Sin esperar más, pasó junto a él y subió las escaleras, guiada por el instinto. Su verdadero paciente la estaba esperando. Pero una cosa era segura, aquel problemático nieto no iba a simplificar las cosas. Y al parecer, ella tampoco. Charlotte entró en la habitación en silencio, mientras sus ojos se adaptaban a la suave luz tenue. El espacio era espacioso,
lujoso pero no ostentoso, un espacio diseñado para la comodidad y no solo para exhibir riqueza. El sutil aroma a madera pulida y té de hierbas flotaba en el aire. En el centro de la habitación, un hombre mayor avanzaba, sobre una imponente cama con dosel. Su piel pálida contrastaba con las sábanas oscuras. Abrió los ojos al sentir su presencia y una leve sonrisa se formó en sus labios. «Entonces, ¿eres mi nuevo carcelero?» Su voz, aunque ronca, tenía un matiz de ironía. Charlotte transmitió desde un costado, acercándose sin dudarlo. «Prefiero el término cuidador, pero podemos negociar». El brillo en los ojos del anciano indicó que apreciaba la respuesta. Antes de que pudiera continuar, unos pasos firmes sonaron detrás de ella, y la presencia no deseada se hizo sentir nuevamente. El nieto, ahora apoyado en el marco de la puerta, observaba la escena con una mirada indescifrable. «No necesita halagos, necesita a alguien que sepa lo que hace», dijo, con un tono cargado de irritante superioridad. Charlotte ni siquiera se giró para mirarlo. «Entonces es una pena que contratar cuidadores experimentados no haya venido con tu fortuna». El anciano soltó una carcajada, pero a su nieto no le pareció gracioso. La atmósfera se volvió eléctrica, como si estuviera a punto de declararse una guerra. Charlotte sabía que su presencia en esa casa no sería importante, pero algo en la mirada del anciano le decía que le gustaba la idea de tener a alguien que no se doblegara tan fácilmente. «Me gusta», dijo, rompiendo el silencio. «Por fin alguien que no te tiene miedo, Alexander». El nombre del nieto, ahora revelado, parecía flotar en el aire como un desafío. Alexander entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Charlotte mantuvo una expresión tranquila, pero por dentro sentía que acababa de entrar en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Alexander se cruzó de brazos, apoyándose contra la puerta, estudiando a Charlotte como si tratara de descifrar un acertijo desagradable. «Si quieres quedarte, debes seguir las reglas de esta casa», declaró con un tono autoritario impregnando cada sílaba. Charlotte arquea una ceja y cruza los brazos con la misma firmeza. «Interesante, pero por lo que tengo entendido, me contrató tu abuelo, no tú». La provocación fue correcta. El anciano en la cama se rió, una risa débil pero satisfecha. «Tienes razón, Alexander. Sigo siendo dueño de mi vida. Y quiero que se quede». El aire entre los dos se sentía eléctrico, un tira y afloja decidido sin pronunciar una sola palabra. Alexander mantuvo su mirada fija en ella, como midiendo su resistencia. Finalmente, descruzó lentamente los brazos y entró en la habitación. «Genial, pero no esperes que te facilite la vida», murmuró deteniéndose junto a la cama de su abuelo. Su mirada se suavizó por un breve momento mientras observaba al anciano, y Charlotte se dio cuenta de que detrás de la fachada arrogante había algo más, una carga que llevaba solo. Charlotte no se dio por vencida. «Y no esperaba menos de ti», respondió, con una sonrisa que no disimulaba su audacia. El anciano observó divertido el intercambio entre ellos, como si estuviera viendo un partido que había esperado ver durante mucho tiempo. «Creo que esto va a ser interesante», murmuró antes de cerrar los ojos por un momento exhausto. Alexander aflojó los puños y sin decir nada más salió de la habitación. Charlotte lo vio desaparecer por el pasillo, sintiendo como si acabara de aceptar un desafío silencioso. Y de alguna manera supo que ella no era del tipo que se pierde. Charlotte bajó a cenar, sintiendo el peso invisible de la posesión sobre sus hombros. La mesa en el salón era lo suficientemente grande como para acomodar a una docena de personas, pero solo se instalaron 3 asientos. El resplandor de las velas se reflejaba en la impecable cubertería y el refinado aroma de los platos servidos contrastaba con la tensión del aire. El anciano, ya instalado en la cabecera de la cama, fue recibido con una discreta sonrisa. «Espero que tengas apetito, querida. En esta casa, las conversaciones suelen ser más agudas que los cubiertos, Alejandro». Ya estaba sentado, haciendo girar lentamente una copa de vino entre sus dedos. Su mirada se dirigió a la de ella cuando Charlotte tomó su lugar y una media sonrisa, algo entre burla y desafío, curvó sus labios.
Supongo que trabajar aquí es un gran cambio para ti. Debe ser difícil adaptarse. Charlotte mantuvo su mirada fija en la de él, recogiendo con calma sus cubiertos. Curioso. Creía que la gente rica era más creativa a la hora de poner a prueba a alguien. La respuesta hizo que el anciano soltara una risa baja, mientras Alexander simplemente inclinaba ligeramente la cabeza, analizándola como un depredador que acaba de encontrar una presa interesante. La cena se prolongó con conversaciones sobre estrategias, donde cada palabra tenía un peso implícito. Charlotte se dio cuenta de que Alexander no solo había puesto a prueba su paciencia, la había desafiado a retirarse, a sentirse fuera de lugar. Pero ella no le daría ese placer. Cuando el anciano se aclaró la garganta, dejando a un lado los cubiertos, su voz cortó el aire. «Charlotte, mi querido nieto no cree que dures una semana aquí». La mirada de Alexander nunca la abandonó. Había un brillo refinado en sus ojos. Charlotte hablaba lentamente interactuando con los cubiertos. «Entonces creo que es hora de hacerle perder esta apuesta». El silencio después de la declaración de Charlotte era casi palpable. Alexander arqueó una ceja, como si realmente estuviera considerando su audacia. El anciano, por su parte, parecía disfrutar cada vez más del intenso intercambio entre ambos. «Muy bien, muchacha. Me gusta la gente que no se intimida fácilmente», murmuró, llevándose la copa de vino a los labios. Alexander dejó los cubiertos con controlada protección y se reclinó en su silla, con los ojos todavía fijos en ella. «Veamos entonces hasta dónde llega esta confianza», dijo, y su voz transmitía algo que Charlotte no podía definir. Un desafío, quizá incluso una advertencia. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, sintió una presencia cercana a él antes incluso de doblar la esquina. Y allí estaba él, apoyado casualmente contra la pared, bloqueando parcialmente su camino. «Si crees que puedes jugar a este nivel, será mejor que estés preparado para las reglas», dijo Alexander en voz baja, casi íntima. La suave luz del pasillo proyectaba sombras sutiles sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más peligroso. Charlotte no se dio por vencida. «¿Qué pasa si decido romper las reglas?» La pregunta no es como un cable de tensión eléctrica entre los dos. Se ofrece desde la esquina, una sonrisa lenta y llena de secretos. «Entonces podrías terminar arrepintiéndote». La forma en que lo dijo hizo que algo se moviera dentro de ella, una mezcla irritante de alerta y curiosidad. Pero Charlotte no era del tipo que se dejaba intimidar por palabras insinuantes. «Ya he lidiado con hombres que decidieron dictar mi destino. Y créeme, Alexander, ninguno salió victorioso». Su mirada se entrecerró progresivamente y por primera vez esa noche, Charlotte tuvo la impresión de que él disfrutaba el juego tanto como ella. El viento nocturno invadió el balcón de la mansión, trayendo consigo el lejano olor de la lluvia que se acercaba. Charlotte apoyó las manos sobre la fría clase de metal, tratando de organizar sus pensamientos. La noche había sido una prueba constante, y Alexander era un problema en sí mismo. No era solo molesto, era ingenioso, intenso, alguien que disfrutaba provocando y observando reacciones. Y lo peor, ella sabía que de alguna manera estaba cayendo en este juego. ¿Huyendo tan pronto? Su voz vino detrás de ella, tranquila pero conteniendo algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Charlotte no se transformó inmediatamente. «Me gusta el aire fresco. ¿O para eso también necesito tu permiso?», respondió con voz firme pero sin ocultar la ironía. Alexander dejó escapar una risita baja y se acercó para pararse a su lado. «Diría que disfrutas del peligro más de lo que admites», murmuró recorriéndola con la mirada, analizando cada pequeño suceso. Charlotte finalmente lo enfrentó. El resplandor de la luz amarilla del porche resaltaba los ángulos agudos de su rostro, pero lo que llamó su atención fue algo más profundo. Una sombra en los ojos de Alexander, algo que iba más allá de la arrogancia. Un pasado sin resolver, quizás. «¿Y tú?», dijo, sin dar marcha atrás. «¿Te gusta poner a prueba a los demás o tienes miedo de que alguien vea lo que hay detrás de este juego?». Por un segundo su mirada se mantuvo firme,
como si ella hubiera tocado algo a lo que nadie más se atrevía. Pero entonces, Alexander simplemente lo envió fuera de la esquina. Creo que puedes descubrirlo, si tienes el coraje. El reloj dio un poco después de medianoche, cuando Charlotte cruzó el silencioso pasillo, notando el peso del alojamiento a su alrededor. La grandeza de aquel lugar escondía algo más oscuro, algo que todavía no podía nombrar. Sus pasos resonaron levemente en el suelo de mármol, y la sensación de ser observada la hizo detenerse por un momento. Respiró hondo, diciéndose a sí misma que era solo la tensión de la noche, pero cuando dobló la esquina, encontró a Alexander esperándola, apoyado contra la pared, con un vaso de whisky en la mano y una mirada ilegible en los ojos. ¿Perdido?, dijo en voz baja, casi un susurro en la tenue luz del pasillo. Charlotte se cruzó de brazos, sosteniendo su mirada sin dudar. No soy yo quien parece necesitar una distracción. La sonrisa lenta y enigmática de Alejandro fue respuesta suficiente. Hizo girar el líquido ámbar en su vaso antes de tomar un sorbo, mientras sus ojos la examinaban en el proceso. Me parece curioso que hayas venido a trabajar aquí sin siquiera preguntar qué pasó con los otros cuidadores que te precedieron, murmuró con la intención clara en su voz. La tensión en el aire se intensificó y Charlotte sintió un escalofrío en la columna que no tenía nada que ver con el viento que soplaba en la casa. Si quieres asustarme, tendrás que esforzarte más, le dijo, desafiándolo sin pestañear. Alexander dio un paso adelante, lo suficientemente cerca para que el aroma amaderado de su colonia se mezclara con el whisky. No quiero asustarte, corrigió, ahora con voz más tranquila. Solo quiero ver cuánto tiempo puedes aguantar. Por un momento, Charlotte no pudo distinguir si estaba hablando del trabajo o del peligroso juego que debía estar jugando. Pero una cosa era segura: ella no sería la primera en dar marcha atrás. La mañana amaneció envuelta en una fina niebla, haciendo aún más etéreo el paisaje alrededor de la mansión. Charlotte bajó las escaleras con pasos firmes, lista para otro día de trabajo, o de enfrentamientos con Alexander que parecían ser lo mismo. Cuando llegué a la sala, encontré al anciano cómodo en su sillón de cuero, con un libro en las manos y una mirada astuta en los ojos. ¿Dormiste bien, querida? ¿O mi nieto ya logró entrar en tus sueños?, transmitió por la comisura de su boca, como si viera más de lo que decía. Charlotte dejó escapar una breve risa y se sentó a su lado. Si entra, lo echaré yo mismo. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido rítmico de los zapatos de Alexander resonó en la habitación. Apareció en la puerta, impecable como siempre, con la misma expresión calculadora de quien ya había previsto cada uno de sus movimientos. «Genial, estás aquí. Te necesito», afirmó sin rodeos. Charlotte arqueó una ceja. «Trabajo para tu abuelo, no para ti». Alexander se movió lentamente, inclinándose gradualmente para mirarla de cerca, como desafiando su resistencia. «Y él quiere que me acompañes. Así que la decisión es tuya, obedecerle o demostrar que no estás a la altura». La frase conllevaba una clara provocación y Charlotte sabía que no se trataba solo de ese momento. Se trataba del juego que insistió en probar. El anciano observaba todo divertido, esperando su respuesta. Charlotte desarrolló antecedentes y se manifestó. «Entonces terminemos con esto». Alexander estaba encantado. Una sonrisa que decía que había conseguido exactamente lo que quería. Charlotte apenas tuvo tiempo de hacer preguntas antes de que la guiaran fuera de la mansión. El coche de Alexander ya les esperaba en la entrada. Un modelo lujoso, negro como la noche. Él le abrió la puerta con un gesto casual, pero su mirada tenía un brillo desafiante. Charlotte dudó un segundo antes de entrar, pensando que aquello no era una simple obligación laboral. Tan pronto como Alexander puso en marcha el motor, el rugido del motor llenó el silencio entre ellos. «¿Vas a decirme a dónde vamos? ¿O quieres mantener el suspenso?», dijo, cruzando los brazos. Alexander mantuvo su mirada en la carretera, pero la comisura de su boca se torció ligeramente. «Te gusta el control, ¿verdad? Pero las reglas no siempre te favorecen». Charlotte entrecerró
Los ojos. Yi te gusta manipular las situaciones para ver cómo reaccionan los demás. Eso te divierte, ¿verdad? Su sonrisa se amplió, pero en lugar de responder, salió a toda velocidad y el paisaje exterior se convirtió en una mancha borrosa de verde y gris. El corazón de Charlotte latía más rápido, no por miedo a la velocidad, sino por la tensión que parecía crecer entre ellos, como un juego de quién se rendiría primero. Cuando finalmente se detuvieron, estaban frente a un club exclusivo, escondido entre árboles y rodeado de discreta seguridad. Charlotte personaliza una ceja. Eso parece un cambio bastante grande con respecto a tu abuelo. Alexander apagó el auto y la miró. Sus ojos brillaban en la tenue luz del estacionamiento. Considera esto como una prueba. Él abrió la puerta para que ella saliera, pero Charlotte no se movió. ¿Qué pasa si no quiero jugar? Alexander se inclinó un poco más cerca, con la voz baja y entrecortada. Entonces pruébalo. Fue un desafío, y Charlotte sabía que la negativa podía hacer perder terreno. Luego, sin apartar la mirada, salió del coche. El interior del club era un mundo aparte. Luces tenues, música tranquila y conversaciones murmuradas entre personas que pertenecen específicamente a una realidad inaccesible. Era un ambiente de exclusividad, donde los negocios se hacían con mano abierta y los secretos se compartían solo entre los dignos. Charlotte sintió que unas miradas curiosas la recorrían mientras seguía a Alexander por la habitación, sus tacones haciendo clic en el piso de madera pulida. «No creo que me hayan invitado a este lugar», murmuró manteniendo la compostura. Alexander no tardó mucho en caminar, pero su voz sonó lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera oírla. «Estás conmigo. Eso es suficiente». La forma en que lo dijo no debería haber provocado nada en ella, pero la idoneidad de esas palabras la hizo sentir como si estuviera pisando un territorio aún más peligroso. Sin embargo, Charlotte no era del tipo que se dejaba intimidar. Ella ahueca su barbilla y avanza, decidida a no ser simplemente otro peón en su juego. Se detuvieron ante un hombre de mediana edad, vestido con calculada elegancia y mirada astuta. «Veo que trajiste compañía hoy», le dijo a Alexander, con una sonrisa enigmática en sus labios. «Es una compañía interesante». Charlotte vio el subtexto en esas palabras, pero antes de que pudiera responder, Alexander envolvió un brazo ligero alrededor de su espalda, su cálida palma tocando su piel desnuda. «Ella es mi invitada especial». Su tono era tranquilo, pero tenía un significado implícito. Charlotte sabía que se había topado con algo mucho más grande que un simple paseo, y que retroceder en ese momento no era una opción. Charlotte sostuvo la mirada refinada del hombre que tenía frente a ella, negándose a parecer fuera de lugar. Se podía sentir la presencia de Alexander a su lado, posicionado casual pero estratégicamente, como si estuviera listo para ver hasta dónde llegaría. El hombre misterioso inclinó la cabeza progresivamente, con una sonrisa calculada en sus labios. «¿Sabes dónde estás, querida?». La pregunta parecía un cebo, y Charlotte no lo dudó. «En medio de un juego donde todos fingen no tener nada. ¿Qué perder?». Alexander soltó una breve risa, pero no dijo nada. El hombre pareció considerar su respuesta antes de llamar a un camarero, quien inmediatamente sirvió una ronda de bebidas. «Interesante», murmuró, deslizando un vaso hacia ella. «Veamos si puedes seguir el ritmo». Charlotte tomó una copa tranquilamente. Sus dedos se deslizaron sobre el cristal frío mientras tomaba un sorbo sin apartar la mirada. Si esto era una prueba, ya había decidido que no sería la primera en parpadear. Pero la tensión cambió cuando Alexander se acercó un poco más. Su aroma a bosque se mezcló con el aroma del whisky en el aire. «Te dije que era diferente», comentó en voz baja, casi provocativa. El hombre estaba sincero, satisfecho, pero Charlotte sabía que había algo más allá de ese intercambio de palabras. Había un acuerdo tácito, un territorio que ella pisaba sin conocer las reglas. El juego había comenzado y ella tenía que decidir si jugaría para ganar o simplemente para sobrevivir. Charlotte se dio cuenta de que una conversación alrededor de la mesa no era solo un encuentro casual.
Era una negociación velada, donde cada palabra tenía un peso estratégico. El misterioso hombre, ahora identificado como Richard Calloway, dueño de un imperio financiero, parecía estar evaluándola como si tratara de comprender por qué Alexander la había traído allí. «¿Y qué haces exactamente, Charlotte?», lo dijo, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso con calculado desinterés. Ella vio el subtexto de la pregunta. ¿Qué estaba haciendo allí en medio de un entorno tan exclusivo? Charlotte no lo dudó. «Me encargaré de tu viejo amigo», respondió mirando a Alexander, cuya expresión parecía impasible. Y al parecer también observé negociaciones entre vasos de whisky y miradas envidiosas. La comisura de la boca de Richard se curva en una sonrisa envidiosa, claramente sorprendido por su audacia. «Alexander, creo que tu invitado es más perspicaz de lo que me hiciste creer». Alexander se inclinó un poco más cerca de ella. Sus ojos se llenaron de ese brillo desafiante que nunca parecía desvanecerse. «Tiene ese molesto talento de no aceptar las cosas como son». Charlotte sostuvo su mirada, sintiendo la tensión que se había creado entre ellos, algo que iba más allá de lo que cualquiera allí podía notar. Richard observó la interacción entre ellos como un espectador que ya conocía el final de la historia. «Sea como sea, siempre es agradable ver a alguien que no se intimida fácilmente», murmuró. Charlotte sabía que la estaban poniendo a prueba, y peor aún, sabía que estaba a punto de meterse en algo mucho más profundo que una simple broma. La conversación alrededor de la mesa continuó fluyendo como una silenciosa partida de ajedrez, donde cada frase era una pieza que se movía. En el tablero, Charlotte mantuvo su expresión serena, pero su mente trabajaba rápidamente. Alexander, siempre meticulosamente calculador, parecía interesado en poner a prueba sus límites, y Richard Calloway no era solo un rico hombre de negocios, era alguien acostumbrado a descifrar agendas ocultas. «Tienes una presencia interesante, Charlotte», comentó haciendo girar su vaso con la facilidad de alguien acostumbrado a perder el control. Charlotte esbozó una pequeña sonrisa, sosteniendo su mirada. «¿Es un cumplido o una advertencia?». Richard retransmitió desde un costado, pero antes de que pudiera responder, Alexander intervino con voz aguda como una navaja. «Suena a afirmación, y a Richard le encanta hacer eso cuando encuentra algo que le intriga». El intercambio entre los dos hombres no pasó desapercibido para Charlotte. Fue más que una simple interacción. Hubo una historia allí, un equilibrio de poder que fue más allá de esa noche. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de mármol. «¿Y qué fue exactamente lo que te intrigó, Richard?». El silencio que cayó fue denso, cargado de significados no dichos. La mirada del hombre de negocios se deslizó de Alexander a ella, como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría los rumores de esa noche. Pero antes de que pudiera responder, un camarero lo interrumpió, trayendo una bandeja de bebidas orgánicas. Charlotte sintió que se había acercado demasiado a algo que no debía, y Alexander también lo notó. «Creo que será mejor que aprendas cuándo insistir y cuándo dar marcha atrás», murmuró lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Pero Charlotte ya había tomado una decisión. No iba a dar marcha atrás. La atmósfera seguía tensa, y Charlotte sentía que pisaba territorio minado. Richard mantuvo una sonrisa afable, pero sus ojos delataban un plan silencioso, como si estuvieran sopesando su presencia allí. «No pareces del tipo que encaja en este mundo, Charlotte», dijo en voz baja pero llena de intención. Charlotte sostuvo su mirada sin dudarlo. «Y tú no pareces de los que les gustan las sorpresas. Imagínate que sería un inconveniente para ambos». Alexander reprimió una pequeña sonrisa, inclinándose más cerca y haciendo girar ociosamente el vaso en su mano. «Aprende rápido», murmuró con un evidente dejo de diversión. Richard la observó durante unos segundos más antes de tomar un sorbo de su bebida. «Espero que sepas en qué te estás metiendo», dijo finalmente, con expresión ilegible, «porque una vez que entras en ese círculo, no hay salida sin un coste». La amenaza velada provocó un escalofrío en la columna de Charlotte, pero no se demostró. En lugar de eso, se volvió lentamente hacia Alexander,
quien simplemente la observaba con una mirada impasible. «Entonces dímelo», dijo ella con voz firme pero no sin un dejo de burla. «¿Es este el momento de huir?». La mirada de Alejandro se hizo más profunda, oscura y llena de significado. «Si era lo esperado, sí», respondió él con la voz baja y cargada de algo que ella aún no podía descifrar. Pero lo que no sabía era que Charlotte nunca era de las que tomaban el camino seguro. El silencio entre Charlotte y Alexander duró solo unos segundos, pero estaba lleno de algo imposible de ignorar. Richard preguntó con la tranquilidad de quien siempre tiene la ventaja. «Bueno, fue una noche interesante», dijo mientras se ajustó los puños de la camisa, «pero creo que tienes otras cosas que discutir». Su mirada se deslizó entre los dos antes de alejarse, dejando solo la tensión flotando en el aire. Charlotte se adentró profundamente, sin intentar mostrar la inquietud que crecía en su interior. «Parece que le gusta jugar con las palabras», murmuró mientras observaba a Alexander. Él, a su vez, simplemente inclinó la cabeza ligeramente, con una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. «Y parece que disfrutas jugando con fuego». El tono bajo de su voz la hizo contener la respiración por un segundo. Alexander se movió lentamente, sin apartar la mirada de ella en ningún momento. «Pero lo que aún no ven», continuó, «es que en este juego a veces el fuego consume a quienes no saben jugarlo». Charlotte sostuvo su mirada, negándose a dar marcha atrás. «Y a veces», respondió con voz firme, «el fuego se doblega ante quienes saben controlarlo». La sonrisa de Alexander se hizo más profunda y un destello de algo casi peligroso cruzó su mirada. «Interesante», murmuró. Él tomó el vaso y dio el último sorbo de la bebida, antes de inclinarse ligeramente más cerca de ella. «Veamos quién arde primero». Charlotte siente que su corazón se acelera, no por miedo, sino por algo mucho más peligroso. Y en ese instante, supo que Alexander no era el único que estaba probando los límites. Alexander sostuvo la puerta del auto abierta para Charlotte, su expresión impasible, pero sus ojos aún llenos del mismo desafío silencioso. Ella entró sin dudarlo, sintiendo la noche pesada a su alrededor. El motor rugió suavemente mientras aceleraba, alejándolos del club exclusivo y de todo lo que se había dicho y lo que se había insinuado. El silencio dentro del coche no era incómodo, sino más bien lleno de una densa tensión, como si ambos estuvieran decidiendo cuál sería su siguiente movimiento. Fue Charlotte quien rompió la barrera. «¿Qué fue eso?», lo dijo sin rodeos. Richard no parecía solo un viejo amigo. Alexander mantuvo su mirada en la carretera y su postura se volvió cada vez más tensa. «No lo es», respondió en voz baja pero cortante, «y acabas de descubrir un mundo donde nadie dice exactamente lo que quiere». «Yo tampoco». Charlotte se dio cuenta de que por primera vez no estaba hablando con ironía ni provocación. Había algo real detrás de esas palabras, una advertencia quizás. Ella se giró hacia él y estudió su perfil bajo las luces de la ciudad que entraban a través del cristal. «¿Y por qué te traje aquí?». La mirada de Alexander se encontró con la de ella por un segundo antes de volver al camino. «Porque quería ver cómo reaccionarías». Su tono era simple, pero Charlotte sintió que había algo más, mucho más. En ese momento, noté que Alexander no era solo un millonario experimentado en situaciones manipuladoras. Había algo más profundo allí, algo que no le mostraba a nadie. Y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a acercarse demasiado. El coche atravesó la carretera desierta y el resplandor de las luces de la ciudad se desvaneció detrás. Charlotte descubrió que Alexander no estaba siguiendo el camino de regreso a la mansión. «Esa no parece la ruta correcta», comentó cruzándose de brazos. Él permanece impasible, con los dedos firmes sobre el volante. «¿Qué pasaría si te dijera que a veces los caminos correctos son los que no esperas?» Charlotte dejó escapar un breve suspiro, sintiendo que esto era más que una salida improvisada. El coche redujo la velocidad al llegar a un mirador apartado con vistas a la ciudad de abajo, que brillaba como un mar de estrellas artificiales.
Alexander apagó el motor y salió del auto sin prisa, como si ya supiera que ella lo seguiría. En contra de su instinto de conservación, Charlotte también bajó las escaleras, sintiendo la brisa fría contra su piel. ¿Y ahora?, dijo, observándolo, con cautela. Alexander se apoyó contra el capó del coche y sus ojos oscuros la miraron fijamente. «Todavía no has dicho por qué se fueron los otros cuidadores». Charlotte sintió un escalofrío involuntario. «¿Y me lo quieres decir?». Soltó una risa baja y sin humor. «Quiero ver si puedes soportar escucharlo». El silencio cae entre ellos, y Charlotte descubre que allí, lejos de la mansión y de los juegos de poder, había algo diferente en él. Algo que podría haber sido una advertencia, o una petición para que ella entendiera que no se iba a involucrar. Charlotte se cruzó de brazos, sintiendo el peso de las palabras de Alexander incluso antes de que las dijera. El viento frío del mirador parecía traer consigo un antiguo secreto, uno que finalmente estaba dispuesto a revelar. «Entonces dímelo», dijo ella con voz firme pero no arrogante. «¿Por qué se fueron todos los demás cuidadores?». Alejandro guardó silencio por un momento, mirando la ciudad que se extendía hacia abajo, como si buscara una respuesta en el horizonte. «Porque nadie puede aguantar lo suficiente para entender lo que está pasando», murmuró en voz baja, casi arrastrada. Se volvió hacia ella, sus ojos oscuros e intensos. «Mi abuelo no es solo un hombre rico y excéntrico, es un jugador, y a veces las piezas del tablero no se dan cuenta de que ya están en jaque mate». Charlotte sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Y tú?», dijo, desafiando el pesado silencio. «¿Eres una pieza más o eres quien mueve el juego?». Alexander soltó una risa breve y sin humor. «Eso depende de a quién le preguntes». Su mirada la recorrió como si intentara decidir si había dicho demasiado. Charlotte sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande de lo que había imaginado, y por primera vez no estaba segura de estar preparada para descubrir la verdad. Charlotte mantuvo sus ojos fijos en Alexander, sintiendo el peso de lo que no estaba diciendo tanto como el impacto de lo que ya estaba aquí. El viento soplaba fuerte en el mirador, pero la verdadera tormenta estaba entre ellos. «Si intentas asustarme, tienes que esforzarte más», dijo sin apartar la mirada. Alexander soltó una breve risa, pero algo en su rostro sugería que no solo estaba poniendo a prueba su coraje, sino que le estaba dando la oportunidad de irse antes de que fuera demasiado tarde. «Esto no es un juego para ti, Charlotte», murmuró, cruzándose de brazos. «Por mucho que creas que puedes con ello, mi abuelo no elige a la gente al azar, y quienes entran en esta casa no siempre salen de la misma manera». Había algo casi protector en la forma en que lo dijo, un rastro de preocupación que ella no esperaba de él. «¿Entonces esta es tu manera de decirme que debería huir?». Alexander dio un paso más cerca, y Charlotte sintió la calidez de su presencia, incluso con el viento helado que la rodeaba. «Lo que digo es que si te quedas, tendrás que lidiar con mucho más que un viejo testarudo y un nieto molesto». Su tono era oscuro, pero la forma en que sus ojos sostenían los de ella no le permitió dar marcha atrás. Charlotte tragó saliva, sintiendo el dilema ardiendo en su interior. Pero en lugar de responder, simplemente a la ligera: «Creo que se necesita algo más que amenazas veladas para tomar una decisión». Alexander observó durante un largo momento antes de murmurar: «Entonces supongo que pronto tendrás todas las respuestas que no pediste». El camino de regreso a la mansión se realizó en un denso silencio. Charlotte observó cómo las luces de la ciudad se desvanecían mientras Alexander conducía con la misma precisión calculada de siempre. Pero algo en él era diferente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía, y ahora estuviera tratando de medir las consecuencias. Charlotte podía notar que él no era del tipo que ofrece respuestas fácilmente. Y sin embargo, esa noche, él le había dado una visión de lo que había detrás de las cortinas. Al llegar a la entrada de la propiedad, Alexander apagó el motor y se detuvo allí, tamborileando con los dedos contra el volante. «Si esperas, mantendrás la distancia», dijo finalmente sin mirarla. Charlotte no se movió. «¿Distancia de qué?».
¿De tu abuelo? ¿De ti? Soltó una risa corta pero sin humor. Quizás ambos. Entonces finalmente la miró. Sus ojos contenían algo entre una advertencia y un desafío. Pero algo me dice que no lo harás. Charlotte se inclinó ligeramente hacia él, con una mirada sin miedo. ¿Y por qué piensas eso? Alexander se pasó la lengua por los labios, evaluándola con un brillo enigmático en sus ojos. Porque como a mí te gusta probar los límites. Un pesado silencio se instaló entre los dos antes de que Charlotte abriera la puerta y saliera del coche, sin decir nada más. Pero cuando crucé las puertas de la casa de huéspedes, sentí que esa noche había sido un punto de inflexión. Algo estaba a punto de suceder, y ella ya estaba demasiado involucrada como para dar marcha atrás. El silencio en la mansión era casi opresivo cuando Charlotte entró. El pasillo principal estaba oscuro, solo la tenue luz de un resplandor iluminaba el camino. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana, pero ella sentía que en la casa el tiempo funcionaba de otra manera. Siempre había algo acechando, algo que ella aún no podía nombrar. Se dirigió hacia la habitación del anciano, sugiriendo una inexplicable necesidad de comprobar si estaba bien. Pero cuando se acercó, la puerta ya estaba entreabierta. Su corazón se aceleró un poco. La habitación estaba casi completamente oscura, excepto por el tenue resplandor que provenía de la lámpara al lado de la cama. El anciano duerme profundamente, su respiración lenta y rítmica, pero había algo fuera de lugar. Un vaso de cristal en la mesa de noche, todavía con un toque de líquido ámbar en su interior. Charlotte frunció el ceño. Antes de que pudiera pensar en acercarme, una sugerencia está detrás de ella. La curiosidad puede ser un problema, Charlotte. Se giró rápidamente y encontró a Alexander apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y los ojos oscuros. Parecía haber salido de un lugar aún más oscuro esa noche. ¿Qué crees que encontrarás si sigues cavando? Charlotte sostuvo su mirada, sintiendo que esta vez la respuesta correcta podría cambiarlo todo. La verdad, dijo ella sin dudar. Alexander dejó escapar un breve suspiro, inclinándose un poco más hacia el interior de la habitación. Entonces, espero que estés listo para lo que estás a punto de descubrir. El aire entre Charlotte y Alexander era tan denso que parecía electrizar la atmósfera circundante. Ninguno de los dos se movió, pero algo invisible los arrastraba hacia un campo de batalla silencioso, donde las palabras tenían tanto peso como los gestos no realizados. Si quieres que me vaya, dilo, la desafió Charlotte con voz firme. Pero dímelo en serio, sin ese juego de alejarme y volverme atrás. Alexander se quedó en silencio por un momento, con la mirada fija en ella, como si estuviera decidiendo hasta dónde podía llegar. Entonces, en un movimiento calculado, dio un paso hacia adelante, demasiado cerca, lo suficientemente cerca para que Charlotte sintiera el calor de su cuerpo, el aroma amaderado de su perfume. «Si te dijera que te vayas, ¿obedecerías?», dijo, en voz baja, que sus contribuciones a un desafío no tenían que ver solamente con lo que estaban experimentando allí, sino con algo más grande, algo que él mismo parecía tener dificultades para ignorar. Charlotte respiró profundamente y se negó a dar marcha atrás. «No». La palabra salió firme, segura. Alexander sugirió, desde la comisura de su boca, una sonrisa peligrosa, casi satisfecha. «Entonces no me pidas que te diga algo que ni siquiera quieres oír». Su corazón latía con fuerza, y en ese instante supo que estaba jugando un juego que no podía ganar sin resultar herida. Pero mirándolo a los ojos, vemos que Alejandro también estaba perdido en ese tablero, quizás tanto como ella. Charlotte sintió la tensión vibrar entre ellos, como un hilo a punto de romperse. La mirada de Alexander estaba fija en la de ella, pero había algo más allí, un conflicto interno, una vacilación que no coincidía con su postura implacable habitual. «Esto no debería estar pasando», murmuró casi para sí mismo. Ella podría haber dado marcha atrás, podría haber dicho algo racional, algo que rompiera el momento asfixiante que los rodeaba, pero no lo hizo. En cambio, su barbilla sobresale ligeramente y Jai
un desafío silencioso en sus ojos. Pero lo es. Alexander dejó escapar un pesado suspiro, pasándose la lengua por los labios, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas para alejarla. Pero sus manos, apretadas a los costados, contaban otra historia. Luego, en un gesto que parecía al mismo tiempo un error y una rendición, dio otro paso adelante. Estaban lo suficientemente cerca como para que Charlotte pudiera sentir el calor de su aliento contra su piel. «Dime que no significa nada», dijo con voz ronca. Charlotte abrió la boca para responder, pero no pudo, porque en ese momento ambos supieron la verdad. Había algo ahí, algo que ninguno de los dos podía ignorar por más tiempo. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier palabra. Charlotte sintió que cada célula de su cuerpo era consciente de la cercanía de Alexander, de la mirada oscura que sostenía la suya, de la vacilación que ardía tanto como el deseo de no estar allí. Pero todavía esperaba una respuesta. Esperaba que ella mintiera. Charlotte se lamió los labios, pero no retrocedió. Si dijera que esto no significa nada, estaría mintiendo. Su propia confesión fue un shock para ella, pero no apartó la mirada. Alexander cerró los ojos por un segundo, como absorbiendo el impacto de esas palabras, antes de soltarlas en un susurro. Eso es un error. Ella debería estar de acuerdo, deberías alejarte, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué no paramos? La mirada de Alexander se profundizó, como si estuviera tratando de encontrar una salida a la respuesta. Pero no hubo. No más. Él aplica una mano, tocando su rostro suavemente, como si todavía estuviera luchando contra algo dentro de él. Pero, en ese instante, Charlotte supo. La línea entre lo correcto y lo completo ya había sido cruzada. El toque de Alejandro fue vacilante, pues aún tenía tiempo de retirarse. Pero Charlotte sabía que esa decisión ya había sido tomada incluso antes de que él levantara la mano. Sus ojos sostuvieron los de él, y en ese momento nada más importaba. Ni las amenazas veladas, ni las advertencias silenciosas. Solo la brutal tensión que los mantenía unidos. Deslizó sus dedos por su rostro, con la respiración agitada, como si estuviera luchando contra sí mismo. «Te alejaste», murmuró, pero no retiró la mano. Charlotte sintió una oleada de sangre correr por su piel y un escalofrío recorrer su columna. «Entonces hazme ir». La respuesta fue un desafío, una provocación final, y Alejandro cayó en ella como un hombre que no tenía salida. El beso fue fuerte, intenso, una parte significativa de todo lo que había estado seguro durante demasiado tiempo. No había ninguna duda. Había fuego, un deseo reprimido que explotaba con cada toque. Charlotte agarró su camisa, acercándolo más a ella, mientras Alexander la sostenía contra él como si ese momento pudiera quemarlos vivos a ambos, y tal vez podría. Pero en ese momento, ninguno de los dos quería apagar el fuego. El beso fue una tormenta que ninguno de los dos intentó detener. Alexander abrazó a Charlotte como si fuera lo único real en ese momento, y Charlotte se entregó a su toque sin pensar en el mañana. Pero cuando necesitaban aire, cuando sus labios se separaban lo suficiente para que sus ojos se encontraran, la realidad los golpeaba con fuerza. Alexander se pasó la mano por el cabello, respirando profundamente, como si intentara recuperar el control que se le había escapado de entre los dedos. «Esto no debería haber sucedido», dijo, pero su voz no contenía ninguna verdad. Charlotte arqueó una ceja. Su pulso aún estaba acelerado. «¿Siempre dices eso cuando haces algo que quieres?» Él rió levemente, pero el humor no llegó. A sus ojos, un sonido distante en la mansión cortejó el momento, trayendo de vuelta algo que ambos intentaron ignorar. Esto no era solo un juego. Había algo más grande moviéndose en las sombras, algo que hacía que cada paso fuera más peligroso. Alexander se quedó mirando con algo que parecía una advertencia silenciosa. «Esto lo cambia todo». Charlotte se dio cuenta de que tenía razón, pero por primera vez no sabía si quería regresar. Charlotte sintió la tensión en cada fibra de su cuerpo. El silencio entre ella y Alexander no estaba vacío,
estaba lleno de todo lo que ella no podía decir. Al otro lado de la mansión, unos pasos resonaron en el pasillo, un cruel recordatorio de que esta noche no podía durar para siempre. Podía fingir que nada había cambiado, que el beso no había quemado todas las barreras entre ellos, pero sabía que era demasiado tarde para eso. Alexander se demoró primero, sus ojos oscurecidos por algo que ella no pudo descifrar. «A partir de ahora no hay vuelta atrás», dijo en voz más baja de lo habitual. Charlotte sostuvo su mirada, sintiendo la gravedad de esas palabras que la arrastraban a un lugar desconocido. «¿Qué pasa si no quiero volver?». Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera luchando con una verdad que no quería admitir. Pero entonces una media sonrisa curvó sus labios, no una sonrisa de victoria, sino de alguien que sabía que ya estaba perdido. «Entonces prepárate, Charlotte», murmuró, «porque a partir de ahora estamos en un partido del que nadie sale ileso». Charlotte nunca planeó llegar tan lejos, pero ahora sentado en la lujosa oficina de la mansión, la propiedad de todo estaba en sus manos. El imperio, la fortuna, el apellido familiar. Cada pieza del tablero se había movido a su favor, y a su lado, como siempre, estaba Alejandro, no como adversario, sino como su cómplice, su igual. La observó con una media sonrisa, apoyado en la mesa de caoba, como si ya supiera con detalle lo que pasaba por su mente. «¿Aún crees que entraste en este juego por casualidad?». Su voz tenía un dejo de ironía y admiración. Charlotte cruzó las piernas y sus dedos se deslizaron sobre los documentos recién firmados que sellaban su destino. «No», respondió sin dudarlo. «Supongo que este siempre fue mi juego, solo que te tomó un tiempo darte cuenta». Alexander dejó escapar una risita baja, inclinándose hacia ella. «¿Y ahora, mi reina?», murmuró su voz llena de algo que mezclaba desafío y rendición. «¿Cuál será nuestro próximo partido?». Charlotte sostuvo su mirada por un momento antes de sonreír. Ella ya sabía una respuesta, porque en ese tablero ella ya no era una pieza. Ella fue quien hizo las reglas, y juntos harían que el mundo se inclinara.